Hoy tenemos con nosotros a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de Quito, de la Escuela de Bioanálisis, que habéis realizado una entrada en el blog Actuaciencia sobre el Instituto Lingüístico de Verano, un instituto americano evangelista que trata de preservar las lenguas indígenas, pero que es controvertido porque creo que han sido acusados, ¿no, César?, de hacer evangelización agresiva con métodos no demasiado claros. Buenas tardes. Hola. Sí, el Instituto Lingüístico de Verano, cuya función principal fue encontrar, digamos, las diferentes lenguas de pueblos no contactados en países como el nuestro, como Colombia, como Perú, fue acusado de una evangelización agresiva. Digamos que su principal propósito, el de alfabetizar o el de encontrar lenguas de países no contactados, no era un mal propósito, pero al utilizar... contactados no, o sea, de tribus no contactadas. Tribus no contactadas en la Amazonía, como en el caso de nuestro país. Pero al utilizar la evangelización como un método de alfabetización fue cuando los pueblos estos, digamos, tuvieron cierta resistencia. Porque claro, ellos tienen sus creencias y al ser usted sabe que, en mi opinión, cuando alguien intenta imponer su forma de pensar, está tratando de controlar, y eso es lo que los pueblos sintieron, esta evangelización agresiva. En una entrevista que encontramos en internet que se hace... Porque en internet lo que sí me habéis contado fuera de micrófono es que hay muy poca información. Sí, hay muy poca información. Una entrevista que encontramos de Blanca Chancoso, que es una representante del movimiento cultural de Ecuador, del Ecua Runari, de los pueblos indígenas. ¿Cómo se llama? Ecua Runari. Ecua Runari. Sí, ya. Ella en la entrevista dice que bajo el falso proceso de alfabetización tuvieron evangelización agresiva, y aún las acusaciones que hace Blanca Chancoso son más severas, porque bajo este falso plan ellos intentaron digamos controlar al pueblo indígena en la Amazonía con el fin de ganar territorio para explotaciones petroleras. Son acusaciones realmente muy graves, y creo además, Eduardo Morales está aquí con nosotros, que hay sospechas también de que utilizaron la esterilización no consentida, ¿no? Sí, buenas tardes. En este aspecto de la esterilización agresiva se refiere a que, igual en la entrevista a Blanca Chancoso, ella dice que hay algunas denuncias en contra del Instituto Lingüístico de Verano. Denuncias de particulares, o sea... Sí, de comunidades indígenas de Chimborazo, de Cañar, de diferentes provincias del Ecuador, en los que dice que ellos al principio, cuando llegaron a estas comunidades, prometieron mejorar el sistema de educación, el sistema de salud, vinieron con ese propósito. Entonces ellos los dejaron ingresar para así mejorar su comunidad. Entonces, al ver esto, el Instituto Lingüístico de Verano tomó provecho, porque era lo que ellos querían, tomar el control de las comunidades. Y después hubo acusaciones de que el sistema de salud desmejoró al momento de que ellos estuvieron a cargo de esto. O sea, desmejoró, es decir, claro, que había mujeres había mujeres que no podían tener hijos. Había mujeres que no recibían el tratamiento adecuado cuando estaban embarazadas. Había mujeres que no podían tener hijos. O sea que estaba mal. Su embarazo no fue llevado de la mejor manera. ¿Y estas son sospechas o es algo que realmente está probado? Realmente que según Blanca Chancoso eso puede ser probado por la comunidad, las comunidades que han emitido las denuncias. ¿Y eso se ha llevado a la Corte Penal o se ha hecho una denuncia formal, o es, digamos, se ha hecho denuncias formales sobre esto? Se ha hecho denuncias formales. Ajá. Y también habla del sistema de educación, en los que el sistema lingüístico de Verano intenta que promueve que los indígenas abandonen sus tierras para que vayan hacia la ciudad. Sí, Kenny, esto, la intromisión en la cultura de esta organización realmente es poco respetuosa con su cosmovisión y con su cultura, ¿no? Sí, de hecho, Esteban, ha habido bastante rechazo por parte de las culturas de acuerdo a la dominación que ha venido dándose por el Instituto Lingüístico de Verano. Esto nosotros pudimos encontrar en internet, pese a que hay poca información, sobre el licenciado Marcelo Gálvez, quien es un investigador y periodista ecuatoriano, el cual subió a la red
y empieza con la intromisión a la cultura, el cual... ¿En qué se manifiesta una intromisión a la cultura? Sí. Es decir, no les dejaban adorar, por ejemplo, no les dejaban practicar chamanismo. Sí, lo que ellos, en qué partes como ellos se intrometían era tanto en la parte educacional como en la parte evangélica, haciéndoles creer que en la ciudad existe una mejor vida, que existe una realidad total. Obviamente es una realidad totalmente distinta el lugar donde ellos están asentados, donde ellos viven, a la sociedad civilizada. O sea, estás diciendo que ellos promovían que las tribus Que abandonaran las tribus esas tierras y se fueran a la ciudad dejando que esa zona vacía, ¿no? Exacto. El fin de ellos era hacerles creer que en la ciudad, en la parte civilizada, estaban mejor, pero el fin era sacarles de ese sitio para poder utilizar el petróleo que ellos estaban, en el cual ellos están asentados. Bueno, esto es la versión de las comunidades indígenas. Esta es la versión. ¿Qué de dice ellos. el Instituto Lingüístico de Verano? O sea, supongo que negarán este tipo de... Obviamente ellos niegan esto diciendo que su objetivo es solamente evangelizar y tratar de ponerles una vida buena y nueva, diferente a ellos. Pero ellos tienen su cultura muy bien asentada, y ellos respondieron ante esto más bien con violencia, ya que existe un dato escrito por él que los primeros 5 misioneros del Instituto Lingüístico de Verano aparecieron muertos el 21 de enero del año 56, atravesados por varias lanzas. ¿En qué año aparecieron muertos? En 1956, atravesados por varias lanzas a las orillas de un río que está cerca a las culturas, que es el río Curaray. Bien, parece ser que este instituto lingüístico tiene buenas intenciones, pero realmente no son apreciados y hay sospechas sobre su actividad. Y esto creo que ha llevado a algunos países a expulsar a esta organización de su territorio. ¿No es así, Esteban? Sí, bueno, básicamente toda esta expulsión que se dio fue por las razones que ya hemos conversado hoy y también... Pero, ¿De qué países han expulsado el Instituto Lingüístico de Verano? Según este libro de la educación indígena para América Latina, que lo pueden buscar en Google, hay 3 países que se aliaron para pedir ayuda al Instituto Lingüístico de Verano. Estos fueron Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, en el año 52, ellos piden ayuda, basados en lo que el instituto quería, o sea, la visión general del instituto, esto de evangelizar, educar, alfabetizar, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces vieron con buena cara esto, entonces les piden ayuda y es así como llega al Ecuador y América Latina. Pero más que nada, ya al pasar del tiempo, se ven un poco acosadas de estas culturas y es por estas razones por las que el Instituto Lingüístico de Verano es obligado a salir de estos países. ¿De qué países estamos hablando? Estamos hablando de Ecuador, Perú y Bolivia. O sea, han sido expulsados oficialmente del Ecuador. Sí. 30 años después han sido expulsados. Más o menos aquí en el Ecuador en el año 81. ¿Por qué? Porque ya se vino una revolución cultural en la cual los pueblos indígenas ya tenían fuerza, tenían voz, tenían voto y ya se hicieron presentes con varias revoluciones indígenas, hacían marchas, se organizaban, como con esto de la Ecua Runari. Entonces el Estado estaba obligado a escucharlos y por eso fue lo que ya fueron expulsados de estos países. Pues muchísimas gracias por haber hecho esta entrada sobre un tema necesario del que hay poca presencia, porque luego vas al oriente y encuentras muchas historias y bueno, vosotros os habéis documentado y presentáis un documento muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.